peligroso decir que todas las mujeres tenemos que hacer cosas femeninas. Por ejemplo, Helen Escobedo, yo creo que tuvo mucha capacidad femenina para su trabajo, pero su trabajo es más como masculino. Yo creo que sí, yo creo que la edad se nota, ¿sí? O sea, yo creo que cuando era joven me interesaba el sexo, todavía me sigue interesando, pero yo creo que desde un lugar distinto, y ahora creo que me interesa, bueno, sigue siendo lo mismo, ¿no? Esta sensación de pertenencia o no pertenencia, ahora más hacia el mundo y con el mundo, ¿no? Pero creo que todavía trata sobre la experiencia del cuerpo desde el interior, ¿no? Representado de tu libro, ¿no? De melancolía. O sea, como ese, pero que el color le da vida. O sea, quizá esa... Esa es mi decisión. Bueno, no es mi decisión, pero es el aprendizaje que parece que todo es muerte, ¿no? Realmente no. Es un cambio. Por supuesto que hay cosas que tienen que morir. Y también tengo la idea de que en este mundo donde el hombre es el centro de la creación, pues está visto como una especie de, pues sí, de destrucción, ¿no? Pero es que esa manera de pensar el mundo y de pensarnos en el mundo ya no se puede más, ¿no? No creo que todo sea negativo, la verdad. De pensarse de eso. Ahora no creo que sea fácil, ¿no? Pero la vida nunca fue fácil. Ahora háblame un poco de tu proceso creativo. ¿Tienes algún ritual, algo que hagas para enfrentarte al lienzo? ¿Cómo empiezas tú a crear en tu cabeza lo que vas a vivir en el lienzo? Pues es un proceso bastante rico, en el sentido que yo en general tengo que buscar un motivo, casi siempre es una forma con la que inicio. Y cuando estoy buscándolo, ya sabes, yo leo muchísimo de todo, ¿no? Y entonces ahí normalmente es a través de la lectura que voy encontrando algo, ¿no? Y a veces digo, es un texto, un algo, y que le trato de encontrar un equivalente visual. Cuando logro eso, normalmente además estoy acompañando, digamos que esos textos siempre me va llevando con otros textos, y también hay a veces muchos artistas, obras de artistas que me van interesando y que empiezo también como a nutrirme de ellos, pero tengo que tener esta especie de forma que tiene que ver con un texto leído, pero es una especie como de negociación que yo hago, y a partir de eso voy construyendo, normalmente primero dibujo. Por eso lo de las libretas, tengo así dibujo y escribo y tengo las citas, hago así, y después, ya que esa forma la tengo asimilada, entonces comienzo a pintar. Yo no pinto todo el tiempo, no soy una pintora, me encantaría, de que pudiera ir todos los días al taller, no, yo tengo periodos de energía para la pintura cortos, bastante intensos pero cortos, pero sí tengo que tener una cosa alrededor del tema, o sea, sí necesito mucho tiempo estar en ese, entonces es el dibujo o las acuarelas o cosas chicas, pero las piezas grandes las hago normalmente en un tiempo relativamente continuo, o sea, no puedo perder el libro, pero es de poquitos, ¿no? Son 3 horas, y luego le paro, luego otra vez. ¿Y cuál ha sido tu preparación como pintora, como artista? Yo estudié en la ENAP, pero
fui a las clases de gráfica, eso sí aprendí, me interesa mucho la gráfica, de pintura nada, yo no quería ser pintora. Después, como a los 25, hacia los 30, me di cuenta que yo ya estaba haciendo un cierto tipo de dibujo que era como un cliché y que no sabía hacer nada más. Entonces decidí empezar a pintar. Y ahí tomé a María Izquierdo, me gustaban estos coros de los guachinos. Me gustaba esta idea que algo tan... Yo creo que igual es una pintura muy mal revisada, es una pintura buenísima. Y esos guachinangos son como súper existenciales, ¿no? Puestos ahí como vida, ¿no? Y como sexo también. Entonces empecé a trabajar tratando de hacer bodegones y al principio con acrílico y me fue muy mal con Teresa del Conde, que decía que mis cosas eran espantosísimas, lo cual agradezco porque también eso me pasó con los dibujos y gracias a ese doble procedimiento siempre he tenido una enorme libertad para hacer lo que se me da la gana. Ya me dijeron todas las cosas. Y así, entonces para mí la pintura sí es un problema, sí siento que la pintura en México es más problemático para tener libertad porque hay mucha tradición, hay mucho peso de prestigio de cómo tiene que ser la pintura. Creo que inclusive el problema de mi generación con la nueva generación es que mi generación no se acaba de quitar esa especie de estigma, el de cómo tiene que ser la pintura mexicana. Yo creo que no importa nada de eso, ¿no? Y bueno, entonces para mí la pintura siempre es un reto, es un lugar difícil, quizás es el más difícil, pero me gusta. O sea, lo que sí es que hay una parte de sensualidad y de estar ahí que me gusta muchísimo. Ahora, tiendes un poco al abstracto, o sea, sí hay figura y vas deconstruyendo la forma, pero tiendes a esa abstracción. ¿Qué es para ti la abstracción? Yo te diría que yo empecé como figurativa, pero tenía una tendencia a la cuestión caricaturesca, me gustaban los cómics. Y yo creo que no, actualmente ya no puede haber una diferenciación tan grande como antes de lo que es figurativo y abstracto, porque todos ya sabemos leer en abstracto. Sí hay historias en abstracto, y creo que las hay en mi pintura, ¿no? Lo que pasa es que están contadas desde un lugar que yo creo que tiene que ver más con este emocional, que quizás es la lección que yo aprendí en mi periodo cubano, por así decirlo, ¿no? Que los colores sí tienen poder, ¿no? Y que la composición sí tiene un sentido, ¿no? O sea, hay una manera de configurar el mundo. Algo pasa, ¿no? Sí. Esa es mucho de la queja del arte contemporáneo, es que todo es tanta información que no hay este lugar del placer, ¿no? Y a veces tú vas y ves un cuadro, ¿no? En un Fares de Monet, te da placer, te conectas con él. Entonces, es esa la sabiduría quizás de esas cosas. Entonces me tocó ver, igual yo seguí la polémica, ya sabes, luego hubo una polémica importante que tenía que ver con una experiencia propia mía, de haber estado, te digo, en este mundo, de volver a ver con ojos de artista estas cuestiones de arte popular, ¿no? Y entender una lógica que es una lógica bien potente, ¿no? Yo siempre tuve dos voces que tengo con muchísima claridad, dos temperamentos, ¿no? Pero hay más. Y creo que toda esta parte cotidiana de enfrentarse, uno va viendo aparecer estos yo's, unos más rígidos que otros, unos más violentos que otros.
Y a mí me interesa eso, ¿no? Me interesa, pero es una experiencia cotidiana, ¿no? Una experiencia de extrañamiento, o si tú quieres, de sufrimiento en la vida diaria. Yo estuve en los últimos años muy cerca pues, de la enfermedad, mis papás murieron, mi hermano también, y Elso estuvo 6 meses en un hospital en la parte ya de terminar. O sea, la experiencia con la enfermedad me ha hecho ver esto y como el mundo interno es muy poderoso y el mundo interno es un mundo cotidiano. Pues muchas gracias. Si no, no vamos a pasar. No van a ser 2 horas, van a ser 6. Vamos a aparecer